1689, la Confesión Bautista de Londres, y ahora vamos a ver la sección sobre el pacto de Dios. Vamos a tener 3 parágrafos donde vamos a aprender sobre lo que tiene que ver con el pacto. Así que si pudiéramos ver el primer punto y si alguien lo pudiera leer, por favor. La distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a este expresarla por medio de un pacto. Lo primero que estamos viendo aquí es de que hay una gran separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es altísimo, Él es, le decimos, el altísimo, ¿verdad? ¿Y el hombre qué es? El hombre es carne, ¿verdad? Una criatura en este mundo. Hasta es increíble pensar de que cuando uno piensa en todas las cosas que ha hecho Dios, el hombre no es la cosa más grande. Hay bestias que son más grandes que el humano, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos la criatura de Dios que tiene su imagen, ¿verdad? Y al seguir aquí, por eso dice que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellos no podrán nunca llegar a su vida espiritual, ¿verdad? Y eso tiene que ver ¿por qué? ¿Por qué nosotros no obedecemos aunque debiéramos? Porque somos pecadores, ¿verdad? Y el profeta Job habló sobre esto. Vamos a Job, capítulo 35, y ver los versículos 7 al 8. Del 7 al 8. Por favor. Dice: si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es tu maldad, y para un hijo de hombre tu justicia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que si el hombre fuera digno, ¿verdad?, tuviera... Bueno, primeramente es buena pregunta, porque aunque fuera digno, ¿uno le puede dar algo a Dios? No. ¿El Señor necesita aprender? No, ¿verdad? Así que una de las cosas que estamos viendo es de que hay una gran diferencia entre el humano y Dios, y en términos de su dignidad y la dignidad de Dios, ¿verdad? Siguiendo aquí, cuando hablamos de sin embargo, ¿verdad?, que ellos no podrán nunca llegar a vida espiritual, sino por alguna conducta voluntaria de parte de Dios. Vamos a Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? De que ¿qué somos nosotros en respecto a Dios? Inútiles, pero al mismo tiempo somos siervos, ¿verdad? Eso nos está enseñando nuestra naturaleza. Ahora, para seguir en ese punto, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16.
Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Predicar el Evangelio. ¿Verdad? ¿Y por qué dice que no tenemos por qué, cómo se dice, glorificarnos, por decirlo? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque no nos tenemos que glorificar porque somos siervos inútiles. Sí, porque el punto es de que nosotros no tenemos nada que nos hace dignos, sino que ¿de dónde viene nuestra dignidad? El Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Exacto, por eso es que nuestro deber verdadero es hablar de sus riquezas, Así de la es, obra de Dios. de lo grande ¿verdad? y poderoso que es Él, de lo bueno y de lo maravilloso. Amén, amén. Ahora si seguimos, dice aquí, habiéndole placido a este expresarla por medio de un pacto. Ahora aquí ya estamos entrando a entender de que todo esto que Dios nos ha dado, la gracia, la salvación, ¿verdad? ¿Viene por qué? Por pacto, ¿verdad? Así que vamos a Salmo 89 y vamos a ver los versículos 34 al 36. (34 al 36). No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Al 37 también, por favor. Como la luna fiel testigo en el cielo será establecido para siempre. Ok. Sí, pero aquí no, ¿cómo se dice? Oh, sí, he jurado. Sí. Lo que estamos viendo aquí es de que el pacto tiene que ver con las promesas de Dios, ¿verdad? Y en este salmo está declarando cómo Dios se deshace de los pecadores, ¿verdad? Y en este caso él está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en contexto está hablando él de que él no olvida su pacto, ¿verdad? Y que su pacto, ¿qué es? Es una promesa dada primeramente a Abraham, ¿verdad? A sus hijos en Isaac, en Jacob, pero también llega hasta tener ¿cómo se dice? A impactar hasta David. Y aquí él está declarando de que no se va a deshacer de los israelitas por su pacto, ¿verdad? Así que eso tiene que ver de que Dios no rechaza a su gente, ¿verdad? Pero en contexto que entendemos nosotros, ¿quién es la gente de Dios? En términos desde eternidad, ¿quién es la gente de Dios? ¿Entiende la pregunta? Estoy diciendo que, bueno, los elegidos, ¿verdad? Los elegidos de Dios. La iglesia. Ellos, exacto, la iglesia es la congregación, son los elegidos de Dios, los que son llamados, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A los que Dios llama y junta, ¿verdad? Y estamos viendo de que hasta en su mismo pueblo que él llamó, no todos eran, ¿verdad? Y eso nos debiera de dar a nosotros primeramente un entendimiento de que si estamos en Dios, es algo increíble pensar de que nos ha hecho una promesa, ¿verdad? Porque quiere decir de que no como era su gente en Israel, de que hubieron aquellos que fueron rechazados, Él nos acepta, ¿verdad? Y nos da un pacto en cual ser, como se dice, aceptados. Siguiendo, vamos ahora a ver el parágrafo segundo. Y si alguien lo pudiera leer, por favor. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Ok, dice. Además, ya que el hombre por razón de su caída en el pecado se colocó a sí mismo bajo la maldición de la ley de Dios,
plació al Señor hacer un pacto de gracia según Él, cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, exigiéndoles la fe en este para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que han ordenado para vida eterna, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Amén. Entonces estamos viendo aquí de que, primeramente estamos viendo de que vino una maldición al hombre. ¿Por qué? Por desobediencia, ¿verdad? Empezando con Adán y Eva, ¿verdad? Así que si vamos a Génesis 2:17, ahí nos enseña la consecuencia de la ley. El que esté ahí, si por favor lo pudiera leer. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué vino? La muerte, ¿verdad? La muerte es la consecuencia de haber desobedecido, ¿verdad? Y habla aquí de la maldición de la ley. ¿Por qué se refiere a la ley? ¿Por qué creen ustedes que menciona la ley? ¿No es la ley la ley de Moisés? ¿O es la única ley? La ley de... ¿Me entienden? Lo que estoy enseñando yo es de que el Señor, ¿verdad? Tiene su oh, no estaba haciendo, no, la pregunta que estaba haciendo yo es que cuando se refiere a la ley, ¿qué ley estábamos hablando? Porque muchas veces cuando se refiere a la ley, muchos piensan que esa referencia solo a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero aquí nos indica de que cuando Adán y Eva pecaron es porque quebraron la ley, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque cuando todos estén enfrente del trono de Dios, ¿cuál es la ley en la cual Él nos va a juzgar? ¿Me entienden? No sé si han pensado ustedes en eso, pero Dios tiene su ley, ¿verdad? Pablo habla de la ley, ¿verdad? Y de que vamos a ser juzgados en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley que creen ustedes que se va a usar para juzgarnos? Les voy a dar unas, ¿cómo se dice? Indicaciones, ¿verdad? Bueno, sabemos que está la ley de Moisés, ¿verdad? Pero la ley de Moisés fue dada a todos. A los judíos. A los judíos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos enfrente del trono de Dios, no solo los judíos van a ser juzgados. Todos. El punto es de que los 10 mandamientos es la ley de Dios. Y los 10 mandamientos son los primeros que se fueron dados a los judíos. Y la base de los restos de los mandamientos que tuvieron ellos empieza con los 10 mandamientos. Cuando nosotros miramos, cuando Pablo en el libro de Romanos habla de la ley, él hace referencia a la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y habla como los gentiles, no teniendo la ley de Moisés, hacían la ley, ¿verdad? Entienden hacer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la ley moral, ¿verdad? Pero muchas veces, no sé si ustedes han conocido personas que cuando uno les habla, le dice a uno, ¿tú crees que es bueno? ¿Verdad? Y mucha gente dice, sí. Dice, ¿sigues todos los mandamientos? ¿Verdad? Y dicen ellos, sí, yo mantengo los mandamientos. Dice, yo no he matado, ¿verdad? No he dicho una mentira tan mala, ¿verdad? O aquí o acá. Pero la cosa primero que no entienden ellos es de que no mantienen la primera ley. ¿Cuál es la primera ley en los 10 mandamientos? Tener a Dios primero. Sí, reconocer a Dios y no tener ídolos. ¿Y qué hace el mundo? Tienen ídolos. Entonces, Sí. ¿vamos a ser juzgados por la ley de Moisés? No, ¿O por los 10 mandamientos? por los 10 mandamientos. Es que la mejor forma de decírselo es que la ley de Moisés contiene los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos Son universal. Ya te están ¿cómo? poniendo. Sí, son Sí, en la ley de Dios. Lo que se dice es de que es una ley que transcende. ¿Cómo es? ¿Transcende?
transciende, ¿verdad? También nos- ¿Por qué? Porque está en el principio. corazón de todos está. Sí, está- empieza desde el principio hasta lo último, ¿verdad? Miren, ya nos están picando. ¿Lo están picando? Ok. Paramos aquí y entramos adentro, Déjame ver cómo está. Sigue, ¿verdad? sigue. Entonces, si seguimos, dice, le plació al Señor hacer un pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a Romanos 8:3. Yo lo tengo. Ok. Si lo puedes leer, hermano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Se fijan, él es ¿qué? Él es la salvación, Él es el que los libera de eso, ¿verdad? Así que en Romanos 8:3 vemos expresado en ese verso esto, ¿verdad? Siguiendo dice, exigiéndoles la fe en este para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, a ver los versículos 4 al 6, hablando sobre este tema. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí en estos versículos se encuentran los elementos que estábamos leyendo, ¿verdad? La salvación, el dar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la vida eterna, ¿verdad? Que viene de medio por quién. ¿De medio por quién viene nuestra salvación? Oh, por Jesucristo. Cristo. Por Jesucristo, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita? ¿O todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a seguir al tercero parágrafo. Dice, el pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento. La salvación de los elegidos Estoy en mi cuarto arriba. está basada en un pacto 12. de redención que fue trazado en la eternidad entre Dios Padre e Hijo, y es únicamente a través de gracia dada en este pacto que todos los descendientes de Adán, ¿verdad? Caído, quienes han sido salvos, han obtenido vida e inmortalidad bendita, pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posteridad para hacerles aceptables ante Dios, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo de que se habla de que la promesa de salvación primero fue dada a Adán por la promesa que se le fue hecha a la mujer de su simiente. Así que vamos a Génesis 3:15, y si alguien lo pudiera leer, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahora déjenles pregunto una cosa. Leyendo este versículo, ¿verdad? Porque es en referencia a lo que leímos. ¿Cómo ven ustedes de que... no, muchas gracias. ¿Cómo ven ustedes la promesa? ¿Cómo se ve la promesa en ese versículo? En Génesis 3:15. ¿Cómo sabemos de que hay promesa ahí de salvación?
Porque no menciona, la palabra salvación no está ahí, ¿verdad? No se menciona. ¿Cómo se sabe a nosotros de que tiene que ver con salvación? Génesis 3:15. Leímos a Génesis 3:15, hermana, si gusta leerlo. Y la pregunta es, leyendo Génesis 3:15, ¿cómo encontramos ahí la salvación? O la promesa de salvación. A través de la mujer. La promesa pero del que- Mesías. Sí, pero sí, exacto. Lo que le estoy tratando de enseñar yo es que hay muchas implicaciones en ese texto, porque primeramente Adán y Eva ya en ese momento, ¿qué eran? Pecadores. Pecadores, ¿verdad? Y fueron engañados ¿por quién? Por el La diablo, serpiente. Satanás. Por la serpiente, Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿quién a cierto punto los asesinó? La serpiente. Satanás, ¿verdad? Pero ellos siendo pecadores, ¿en qué lado están ellos? ¿Están con Dios o con la serpiente? Con Dios. Bueno, primeramente están con la serpiente, Sí. ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí es de que Dios está describiendo de que Él va a hacer una separación, porque dice que voy a poner, ¿cómo se dice? Enemistad entre la simiente de ella y la de él, ¿verdad? ¿Y qué es la simiente de Satanás? Se lo voy a decir así: ¿quiénes son los hijos de Satanás? Todos los que hacen maldad. Y Todos los hacen- que hacen, Los pecadores. que no hacen la voluntad de Dios. Exacto. Entonces eso implica de que Dios aquí ya está haciendo una separación. Quiere decir de que Eva no era de la gente de Satanás, que son los pecadores. Así que aquí se ven dos gentes. Está hablando de dos grupos de gentes. Pero lo interesante es de que cuando ya vamos a la segunda parte del verso, ya no es grupos de gente, no, sino que está hablando de algo particular. Porque dice que él, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Lo destrozará? ¿Cómo es? Debajo lo herirá en la cabeza y tú lo harías en el calzador. Que lo va a ir en la cabeza. Eso significa que le va a aplastar la cabeza, lo va a destruir, ¿verdad? Y dice que él lo va a dañar, ¿verdad? Entonces, pero lo está diciendo en una forma, ¿cómo se dice? Singular, ¿verdad? Y de ahí sabemos nosotros de que esa ¿cómo se dice? Esa simiente que destruye a Satanás tiene que ser el Mesías, siendo Jesucristo, y él es el que va a destruir la obra de Satanás, ¿verdad? Siguiendo adelante, ¿verdad? En el parágrafo leímos que, ¿verdad? Paso a paso, la entera revelación de salvación se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Quiere decir que, porque sabemos que Dios como revela las cosas. Es como en Islam, que en Islam enseña, Mohammed dice que a él se le enseñó una gran como tabla, ¿verdad? Una gran tabla de piedra que tenía toda la revelación del Corán, y que el Corán ha existido eternamente y vino de un solo. ¿La Biblia vino así? ¿Para el cristiano? ¿O para el judío? No, ¿verdad? Poco por poco. Progresiva. El Señor, en una forma de progreso, es que Él nos ha dado eso, ¿verdad? Y el mensaje entero termina con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice, y la salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue trazada en la eternidad entre Dios Padre y el Hijo. Entonces aquí está hablando del pacto de redención, y vamos a 2 de Timoteo para entender dónde encontramos este pacto, ¿verdad? Así que si pudieran ir a 2 Timoteo 1:9, y el que lo tenga se lo puede leer, por favor. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Ahí claramente se ve de que hubo un plan, ¿verdad? Un acuerdo entre, ¿cómo se llama? Entre Dios Padre y su Hijo, ¿verdad? Pero la palabra pacto no se usa ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que es pacto?
¿Qué es un pacto? Cuando si ustedes dieran una descripción de un pacto, El pacto sería como una promesa, ¿no? ¿no fuera más como un acuerdo? Pues es como si un pacto es un acuerdo de lo Sí, que van a hacer. es un acuerdo. Y se fija aquí está mencionando de que hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Y así es como nosotros entendemos de que de eso viene un pacto. ¿Verdad? Siguiendo leemos. Disculpen, hermanos. Dice, es únicamente a través de la gracia dada en este pacto que todos los descendientes de Adán caído, quienes han sido salvados, han obtenido vida, inmortalidad bendita. Entonces aquí estamos hablando de que, viendo de que obviamente los hombres son pecadores en Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, ¿qué pasó con la humanidad? Se fue al lado del diablo. Fue maldita, Ya. ¿verdad? Fue maldita, cayó a maldición. Entonces a toda la posteridad, que somos toda la humanidad, ¿verdad? Porque ¿quién no viene de Adán y Eva? Todos venimos de Adán y Eva. Todos venimos de Adán y Eva. Somos los hijos de Eva, así que así como ellos son padres de pecado, por decir, nosotros somos sus hijos de pecado, ¿verdad? Sí. Pero por la obra de Dios y la obra de su Hijo, dejamos de ser eso. ¿Por qué? Porque somos salvos, ¿verdad? Así que vamos a Tito 3:7 para tener este mejor entendimiento de esta oración, por decirlo. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Se fijan, ahí claramente lo dice, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Somos herederos de qué? De salvación, De la vida eterna. ¿verdad? De la vida eterna, ¿verdad? De tener la inmortalidad bendita, como dice en el parágrafo, ¿verdad? Siguiendo dice, pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posteridad para hacerles aceptables ante de Dios. Aquí está explicando básicamente eso, de que cuando ellos fueron hechos, ¿cómo fueron hechos por Dios? Perfecto, sin pecado. Buenos, ¿verdad? Ajá, buenos. Pero al caer al pecado, ¿qué hace eso a la posteridad? ¿Qué hizo eso a la posteridad? Lo que habíamos hablado, de que los trae la maldición, ¿verdad? Entonces ya no somos gente que podemos recibir la dignidad de Dios por nuestros actos, ¿verdad? Por nuestra obediencia, sino que por la gracia de Dios llegamos a recibir eso. Ahora, viendo este punto de Adán, hay que ir a 1 Corintios 15:22. Dice, si alguno no ama al Señor, que sea atema, Maranata. En 1 Corintios 15:22. No, porque así Ay, como no. Sí. el Adán, No se preocupe. Ajá. todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí. ¿Cuál leyó, hermana? Es aquí. ¿Cuál fue el que leyó? Con razón dije yo, ¿qué es esto? Leí Corintios 1:16. Oh, ok. Sí, no, está bien, pero como había leído... Era 22, ¿verdad? Sí, aquí es el capítulo 15. 15:22, sí, capítulo 15, 15, versículo 22. 22. Pero sí, lo Close, que... but no cigar. No estoy muy... No, pues... Pero aquí lo que nos está enseñando es de que la muerte vino, ¿verdad? La condenación por Adán, pero la vida viene por Jesucristo. Y eso nos enseña, y este capítulo en particular tiene que ver con la resurrección. Y que es otra promesa, ¿verdad? Otra promesa de Dios, de que si estamos en Cristo, ¿vamos a qué? A ser resucitados como Él fue resucitado, Amén. ¿verdad? Porque así como recibimos la condenación en Adán, ahora la salvación y la vida eterna la recibimos por Jesucristo, ¿verdad? Pues fue una sección pequeña, pero bien tensa. pero es buenos puntos, ¿verdad? Buenos puntos. En el sentido de que nos explica bien lo que está haciendo el pacto de Dios, el propósito del pacto de Dios, ¿verdad?
Y también me gusta que vean de que la confesión habla del pacto hasta en secciones donde no menciona la palabra, porque mucha gente dicen que no creen en eso porque no usa la palabra pacto, pero eso no quiere decir de que no es un pacto, porque el pacto tiene que ver con un acuerdo, ¿verdad? Y obviamente se habla también como una promesa. ¿Por qué? Porque lo que es un pacto, lo que es el hombre mantiene sus promesas. No, pero ¿y Dios? Sí. Dios sí. Por eso es que se dice ser promesa, porque lo que Dios dice que hace y a lo que Dios está de acuerdo, sabemos que va a ser, así que llega siendo una promesa, ¿verdad? Ahora el famoso predicador inglés bautista Charles Spurgeon tuvo esta, ¿cómo se dice?, oración que dijo él, que me gustaría leerles. Dice: me encanta hablar sobre el pacto eterno de Dios. Algunos de los arminianos no pueden soportarlo, pero yo amo un pacto de salvación, un pacto que no se hizo con mi Padre, no entre Dios y yo, sino entre Cristo y Dios. Cristo hizo el pacto de pagar un precio y Dios hizo el pacto de que Él debería tener al pueblo. Amén. Amén. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que el pacto, aunque es una promesa para nosotros, la razón por que también es efectivo es porque es hecho en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quién es Jesucristo en términos de la ley? En relación a la ley, ¿qué se puede decir de la ley y Jesucristo? De que Él es el único que la puede cumplir. Y la cumplió, ¿verdad? Y por eso hasta los mismos judíos que estaban bajo el pacto de los mandamientos de Moisés, porque ellos como una gente sí tenían que cumplir todos los mandamientos, que eran 600 y algo, ¿verdad? Pero poniendo su fe en Jesucristo, tampoco les cae a ellos esa condenación, porque Cristo no solo mantuvo los 10 mandamientos, pero también los mandamientos de la ley de Moisés. Por eso es que cuando estaban diciendo sus enemigos de que Él estaba violando la ley, ¿qué dijo Él? De que Él vino a terminar la ley, ¿qué dijo Él? O deshacerse de la ley, ¿qué dijo? ¿No se recuerdan qué dijo Jesús? Que dijo que no venía a deshacer la ley, sino a cumplirla. Exacto. El propósito de Jesucristo era venir no a deshacer la ley, pero a cumplirla. Y la razón por que la ley de Moisés ya no aplica es porque ese era un viejo pacto, y ahora Él, habiendo cumplido el viejo pacto, ahora trae un nuevo pacto, ¿verdad? Y en el nuevo pacto es donde viene la glorificación, no solo de los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, pero también todos nosotros que somos gentiles, llamados por Él, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario que tengan sobre el estudio? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Está bien. Que nomás por culpa de Adán estamos trabajando. No, nomás eso, nos duele aquí, nos duele acá. Con nuestro propio sudor, ¿verdad? Está bien, hermanos, pues entonces con eso vamos a terminar el estudio, y muchas gracias por estar con nosotros aprendiendo de la bella palabra de Dios en el contexto de la confesión que tenemos de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.